Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Muy buenos días, buen comienzo de este jueves ganadero acá, una vez más acompañándolos todo el equipo ganadero desde el primer mate de la mañana, por supuesto, dándoles la bienvenida a esto que es Realidad Ganadera. Y aquí estamos, por supuesto, viendo qué es lo que sucede en la ganadería actual, ¿sí? En la ganadería argentina, qué es lo que está pasando en este año, que bien se dice que es el año de la ganadería, que ha tenido algunos inconvenientes, más que nada en cuanto a las lluvias, que para algunos productores han sido beneficiosas porque, claro, ayudaron a los forrajes, el pasto creció y se vio beneficiada, por supuesto, más que nada la categoría de la recría, pero para otros los excesos tampoco son buenos y bueno, ahí hubo algunas complicaciones en cuanto, más que nada, a la carga, el traslado de los animales y la llegada a ellos en los campos. Pero bueno, para el programa de hoy separamos algunas notas especiales seleccionadas de todo lo que fue pasando a lo largo de este año ganadero, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas con uno de nuestros compañeros estrella acá, de las pasarelas del mercado, médico veterinario y compañero de la Casa Consignataria Colombo y Colombo, Gaby Carnevale. Aquí estamos una vez más en las pasarelas del mercado, esta vez un poquito más preparados porque claro, nos estamos preparando para la charla con nuestro amigo de la casa, Gaby Carnevale, médico veterinario y representante de Colombo y Colombo, consignataria presente aquí en Cañuelas. Muy buenos días una vez más, Gaby. Buen día y buen día a toda la audiencia. Gaby, quiero preguntarte, porque ya acaba de terminar prácticamente este 2025, estamos acá rondando el cierre del año. ¿Qué es lo que pasó con este año? ¿Efectivamente fue o es el año de la ganadería? Mirá, nosotros decíamos que esto es más bien un boom de precios más que un boom ganadero. Lo que está creciendo es el precio y no la cantidad de vacunos, porque uno relaciona que esto, porque tenemos más precio, un boom ganadero, y en realidad cuando miramos el stock, no. Lo único que es boom de crecimiento es el boom poblacional, porque si nosotros vemos el stock de población argentina, estamos creciendo casi 500.000 habitantes por año. Entre los que nacen y los que mueren, tenemos 500.000 argentinos más por año que consumen entre 50 y 45 kilos de carne cada vez que se incorporan. O sea, si nosotros lo proyectamos en 10 años, vamos a tener 5 millones más de argentinos comiendo carne y no tenemos 5 millones más de vacunos produciendo carne. Entonces, si tenemos un stock que produce 3.100.000 toneladas con una población que en 10 años va a tener 5 millones más de habitantes, en realidad el boom es poblacional por dos temas, porque cada vez hay más población y porque cada vez esa población vive más años. Entonces, esa persona que comía 50 kilos y uno lo multiplica primero por 60 años, después por 70, y ahora dicen los médicos que la gente que nace ahora va a vivir 120 años. Entonces, si la población mundial tiene un crecimiento demográfico y una expectativa de vida cada vez más alta, evidentemente el stock de carne vacuna no alcanza. Y el otro dato muy importante es que un galpón para poner pollo parrillero de altísima gama, digamos con ambiente controlado, está entre 300 y 400.000 dólares entre lo que es la tierra, el movimiento de suelo y la instalación. O sea, cuando dicen el pollo come poco, pero la instalación cuesta muchísimo. El cerdo, una cerda cuesta entre 5.000 y 6.000 dólares por chancha la instalación. Tampoco es barato producir cerdo. Y después, cada vez que China quiso confinar los cerdos, tuvieron problemas de sanidad con la peste porcina. Entonces, los sustitutos no son tan fáciles de sustituir a la carne. Por otro lado, la pesca cada vez más cara porque también los barcos son cada vez más caros. Entonces, se da un contexto que si la población humana vive más años, por lo tanto, come más carne acumulada y los stock vacunos no crecen, obviamente que
el problema no es del stock vacuno, sino del stock de humanos que crece. Porque entonces decir, ¿qué pasa con el stock? Miremos las personas que cada vez viven más años y consumen más carne. Bien, estamos ante un problema justamente del stock ganadero que no es de ahora, ya viene de hace un tiempo. ¿Qué considerarías o qué consideraciones se pueden tener para tratar de ir recomponiendo este stock ganadero? ¿Qué habría que tener en cuenta o por dónde empezarías vos? Y bueno, yo empezaría por lo que estamos haciendo, tratar de exportar animales en pie, facilitar la exportación para subir precio, para que el productor, como lo hemos comentado en otras columnas, diga, bueno, en vez de poner la plata en un bono que le dé el 5 anual, diga, bueno, voy a colocar la plata en Hacienda Vacuna, que voy a tener más renta, y eso es que entre gente al sector a producir carne. Porque si no, lo que está pasando en Estados Unidos es que con estos precios, una vez que el abuelo fallece, los nietos venden los rodeos y pasamos de... Estados Unidos tenía 140 millones de cabezas, pasó a tener 86. O sea, hay que seguir teniendo cada vez más precio para que le sirva al productor retener, sea negocio la ganadería y tengamos cada vez más vaca y no que estemos discutiendo que todos son consumidores y cada vez son menos los productores. Otra de las cosas que están pasando ahora en este último tiempo es que el novillo está pegando un salto importante, más que nada con la apertura comercial, los mercados internacionales y demás. ¿Considerás que de esa manera se podría llegar a alcanzar justamente algunos kilos más de los que están faltando como parte del stock ganadero en realidad para sustentar la demanda? Mirá, sí, y otra cosa que hacemos los veterinarios, intentamos hacer, es bajar la mortandad. Hoy teníamos un debate también con un colegio de veterinarios de acá de la Argentina, tratar de bajar la mortandad. Recordamos que la mortandad argentina llegó a estar a veces en el 4% anual, con 50 millones de cabezas, se mueren 2 millones de cabezas, perdemos por año 2 millones de cabezas, en los años buenos perdemos 1,5 millones y en los mejores años perdemos 1 millón por mortandad. Entonces también teníamos este debate de meterle kilos al novillo o por qué algunos veterinarios como yo querían exportar. Me dice, ¿cómo va a exportar en pie? Estás perjudicando a la Argentina. No, todo lo contrario. Primero, bajando la mortandad, si en vez de morirse 2 millones de cabezas o 3 millones de cabezas se muere solo una, podés exportar 100.000 cabezas para subir el precio, porque cuando se morían 2 millones de cabezas nadie decía nada, y si llegamos a exportar 5.000 cabezas, todos se quejan, hay una inconsistencia técnica con eso. Entonces, bueno, trabajemos para tener menor mortandad y para tener mayor exportación y, como vos bien decís, también más kilos a los novillos para que eso vaya aportando. Entonces, tenemos que sumar para tener más stock, menos mortandad, más kilos de novillo, más preñez, más destete y más exportación en pie de un pequeño porcentaje para subir el precio, y eso hace que el productor le sea rentable no colocar la plata en un bono del Tesoro de Estados Unidos, sino en un bono de vaca, que mantenga la vaca, que haga instalaciones y que invierta. Me mencionabas recién varios datos, preñez, destete, mortandad. ¿Cómo estamos respecto a los índices reproductivos? ¿Cómo está la Argentina y la ganadería, no? Por supuesto. Mirá, el tema es que como es un país muy diverso, muchas estadísticas se equivocan diciendo en provincia de Buenos Aires tenemos un 95% de preñez y tenemos temperaturas extremas en el norte donde hemos tenido preñeces bajas. Hay mucho problema de garrapata en el norte, lo cual baja la preñez. Hubo mucho problema de sequía en el norte hace 3, 4 años, donde la vaca se preñó muy tarde y esa vaca terminó quedando vacía. Entonces, cuando decimos mejoraron algunos campos, todavía no se pudo traspolar a los 50 millones de cabezas, por eso decimos, en realidad no tenemos 50 millones de cabezas de la misma calidad y de la misma eficiencia, y por eso está la explicación que no crecemos tan rápido. Recordemos que hay mucha hacienda en zona muy árida, como es zona de la Sierra de Córdoba, zona del norte argentino, zona del sur argentino, donde la hacienda pasa mucho frío y mucha sequía también. Entonces, tenemos que seguir mejorando mucho, porque a veces nos confunde que el 40% del rodeo que está en provincia de Buenos Aires tiene 90% de preñez, pero cuando lo traspolamos a nivel nacional, no logramos pasar los 14,5 millones de terneros en un rodeo de 22 millones de madres, recordando que dentro de las 22 millones de madres, 1,5 es vaca de tambo. Bueno, bien, no generalizar, ¿no? ¿Verdad? Las producciones son todas diferentes. Exactamente.
y no en todos los lugares se puede producir igual. Bueno, Gaby, como siempre un placer, siempre hablando de muchos temas, sabemos que nos quedan muchos por charlar también, pero bueno, hasta aquí llegamos con la nota de hoy. Vamos a seguir, por supuesto, llamándote porque nos encanta que vengas y debatir varios de estos temas y que son los temas del momento, ¿no? Y como cierre, la gran pregunta que hacen todas, ¿hasta dónde va a llegar el precio de la carne vacuna? Repasemos que somos 9.000 millones de habitantes en todo el planeta y no llegamos a 2.000 millones de cabeza vacuna, porque la India tiene casi 400 millones de cabezas que por ser vaca sagrada no se pueden consumir. Entonces, cada vez tenemos una población que crece, que en cualquier momento vamos a estar cerca de 10.000 millones y un stock ganadero que si no pasa los 1.500 millones de vacunos, siempre vamos a estar en esa tensión permanente. La ley de oferta y demanda, ¿verdad? Exactamente, pero démosle escala porque la verdad que el faltante de Hacienda es muy grande, porque cuando ponemos a países enteros que son consumidores de carne y países que prácticamente no producen carne porque no tienen vaca, ahí entendemos un poquito por qué cuando decíamos que Estados Unidos iba camino a los $8 el kilo en pie y la Argentina podía llegar el gordo a 5.000 y parecía un disparate, estaban los fundamentos de oferta y demanda para explicarlo y la realidad prácticamente ya lo está convalidando. Esa fue la charla que teníamos recién, hace unos minutos nada más, junto a Gabriel Carnevale, médico veterinario de aquí, del Mercado Agroganadero de Cañuelas y de la Casa Consignataria, como bien mencionábamos recién. Hasta aquí con este primer bloque ganadero. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita, como siempre les digo, y seguimos con más notas ganaderas. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco. Sumate al equipo. Matías 11 56 29 11 08. Máximo 11 32 86 26 73. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Estamos de vuelta, ahora sí, segundo bloque de Realidad Ganadera, y para esta segunda parte seleccionamos una nota junto al ingeniero agrónomo José Ignacio Macioje, con quien charlamos justamente de algo muy importante, más que nada en esta época del año, y es justamente sobre las pasturas. ¿Qué recomendaciones nos daba sobre el uso de esto fundamental en esta época y que ha sido beneficiado justamente, como decíamos al principio del programa, para muchos de los productores que lo están aprovechando para utilizar en la recría?
En la región hay pasturas especiales con las cuales se están trabajando. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Sí, en general se trabajan con pasturas consociadas, es decir, alfalfa con diferentes gramíneas templadas, como por ejemplo festuca, como podemos ver en este campo, pero también otra gramínea que funciona muy bien es el pastobillo, la cebadilla australiana también. Y bueno, las pasturas perennes son muy importantes en nuestra zona, en los sistemas mixtos de nuestra zona, fundamentalmente por la producción de pasto en cantidad y calidad. Una pastura en este campo, en este ambiente bueno, digamos, de nuestra zona, puede producir tranquilamente 10.000 kilos de materia seca por hectárea por año, con lo cual con una eficiencia de conversión relativamente lograble, relativamente baja, de 20 kilos de pasto por kilo de carne, calcular que estamos hablando de una producción de 500 kilos de carne por hectárea, lo cual es muy buena, siempre hablando del sistema de recría y engorde. En el sistema de cría un poco menor porque tiene otra eficiencia. Pero bueno, esa alta producción de pasto y de calidad se traduce en una alta producción de carne. Pero por otro lado también tienen gran importancia en lo que respecta a la sustentabilidad del sistema, sobre todo en la capacidad de regenerar los suelos cuando entra una pastura en la rotación. Ese efecto que tienen sobre el suelo después se ve durante varios años del ciclo agrícola, no solamente desde el punto de vista de la fertilidad química, digamos, es bien sabido la capacidad de la alfalfa o de otras leguminosas forrajeras de fijar nitrógeno del aire e incorporarlo al sistema, sino también de la fertilidad física del suelo, es decir, la reposición de nutrientes. Claro, de por sí el sistema ganadero, otra de las ventajas que tiene es una baja extracción de nutrientes con respecto a la agricultura. Pero además, las leguminosas fijan nitrógeno y dejan excedente para las gramíneas que acompañan a la leguminosa en la pastura consociada y para los cultivos agrícolas que van a seguir después en la rotación. Pero además regeneran el suelo en lo físico, es decir, esa característica que tienen todas las perennes, en especial las gramíneas, de generar mucha cantidad de raíces, generan aumento de la materia orgánica del suelo, y eso tiene múltiples beneficios en la generación de poros, en la disminución de la compactación, es decir, en la disminución de la densidad aparente, en la mayor estabilidad de los agregados, que nos ayuda en la prevención de la erosión, en la prevención del planchado. Esos poros que generan las raíces de la gramínea aumentan la capacidad de almacenaje de los suelos. En fin, tienen infinidad de... Recién vos hablabas de la rotación, ¿no es cierto? De la rotación de los rodeos. En este caso se hace a través de un sistema de alambre eléctrico para ir rotando los lotes. ¿Cómo es que se maneja en la región? Sí, es muy importante la pregunta porque viene sabido que la alfalfa requiere sí o sí de pastoreo rotativo, sea de la manera que sea. Digamos, nosotros tenemos que lograr que los animales no permanezcan más de 5 días en la misma parcela. Puede ser un poquito más en alguna época del año, pero en general tenemos que lograr altas cargas en poco tiempo. Eso se logra con un pastoreo rotativo, y en general para poder lograr esto se utiliza los alambres eléctricos, digamos, las parcelas con electropiolín, digamos, para poder ajustar la carga de acuerdo a la cantidad de animales y de acuerdo a la cantidad de pasto que disponemos. En una época, en primavera, con alta disponibilidad, seguramente vamos a poder aumentar la carga achicando la parcela. En otra época del año de menor disponibilidad habrá que hacer parcelas más grandes, pero lo importante es que los animales no permanezcan durante demasiado tiempo en esa parcela, que vayan rotando a través del alambre eléctrico en las diferentes parcelas del lote, como para cuando es posible dar la vuelta rápido, como en la primavera, y dejar un excedente, podemos hacer rollo. Cuando hay menor disponibilidad, la carga será menor, y nos permitirá, digamos, dar la vuelta
en los días que sean necesarios darla para que la pastura, en especial la alfalfa, llegue al pastoreo con el desarrollo que tiene que tener, con la cantidad de nudos que tiene que tener, para saber que ya acumuló en sus raíces nuevamente las reservas necesarias para poder rebrotar. ¿Es importante hacer rollos para el invierno fundamentalmente? Sí, es muy importante. Nosotros proponemos a las pasturas perennes como la base de la cadena forrajera, pero integrada a otros recursos forrajeros, como por ejemplo los verdeos de invierno, que en nuestra zona predomina la avena y el raigras. Pero esa alta producción de los verdeos de invierno en el verano, que coincide con una baja producción de las pasturas perennes, sumado a la utilización de reservas forrajeras en forma de heno, por ejemplo, de rollo, que hicimos durante la primavera anterior de las pasturas perennes, permite tener una alta carga animal durante el invierno, que nos va a permitir llegar a la primavera con la carga adecuada como para poder aprovechar al máximo esa explosión de pasto que vamos a tener con la pastura perenne. Algunos años más, otros años menos, de acuerdo a la lluvia, pero con mucha seguridad de que vamos a tener durante la primavera una cantidad de pasto en cantidad y calidad adecuadas. Vos decías hace un rato, fuera del micrófono, que es importante también tener en cuenta el tema del implante de las pasturas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tips más recomendables que se pueden dar en este caso? Bueno, muy buena pregunta. Sí, también vamos a hablar de algunas consideraciones a tener en cuenta para lograr una buena pastura, una pastura de alta productividad y que persista en los años, digamos, que nosotros nos pusimos como objetivo, 4, 5, 6 años. Para eso es necesario hacer una buena elección del lote, no tenemos que tener presencia de malezas complicadas como por ejemplo gramón, tenemos que sembrarla en una época adecuada como por ejemplo marzo o principio de abril en esta zona. Hacer una buena elección de las especies, que ya estuvimos hablando un poco de qué gramíneas pueden acompañar a la alfalfa en este tipo de suelo. También una correcta fertilización, es muy importante para la alfalfa la inclusión de fósforo y ahora también de azufre. Si nosotros logramos una buena inoculación a la alfalfa, nos vamos a asegurar una buena nodulación y vamos a tener una buena aporte de nitrógeno a través de la simbiosis, pero como decía, tenemos que tener en cuenta también otros nutrientes como son el fósforo y el azufre. También tenemos que considerar el manejo de las malezas, digamos, para eso, bueno, hay diferentes estrategias, digamos, que podemos utilizar para manejar las malezas durante la implantación, que es el periodo crítico. Una vez que la pastura se implantó, después ya prácticamente no vienen más malezas. Lo combate la misma pastura, la maleza. Sí, tal cual. Cuando logramos un buen stand de plantas, la pastura durante varios años prácticamente no va a tener problema de maleza. En la región hay problemas con los micronutrientes, un tema que se viene hablando hace bastante tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Bueno, sí, nosotros por ejemplo, como le decía recién, además de fósforo, que es un macronutriente que se está trabajando hace tiempo, ahora se están también incorporando azufre, porque estamos viendo que la alfalfa tiene buena respuesta. También estamos haciendo algunos ensayos con fertilizantes biológicos de uso foliar, que básicamente son bacterias fijadoras libres, que estamos evaluando a ver si nos ayudan también en la nutrición nitrogenada de la pastura. Y bueno, y también hay otros fertilizantes químicos que se pueden utilizar, sobre todo en la implantación, para lograr una alta producción de la pastura. La segunda nota y ya la última de la mañana es junto a Walter Gavigliaso, quien es empresario, y en este caso hablábamos sobre cómo utilizar los residuos del maní para alimentar a los bovinos, y así como lo escucharon. Así que por favor vamos a escuchar a ver cómo nos contaba que realizan esta técnica. Hago producto, exportación de maní y producción, y a su vez también con todo lo que sea cáscara, le dedico todo, va toda a la producción ganadera, que es muy buen alimento, la cáscara, porque es mucha fibra, cáscara con la piel del maní también, y expeller de maní también, para que se saque el aceite.
Vamos a empezar por el principio. En ganadería, ¿a qué te dedicas? ¿Qué ciclo hacen? En ganadería, ciclo completo, cría y recría y engorde. Y bueno, y eso, y también cabaña para tener reproductores. Y en agricultura, que hacen también forraje para su propio ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Maíz, soja y también sorgo y algo de girasol, sí. Bueno, y ahora hablemos de esto que me contabas del maní. Ustedes, una vez que se cosecha el maní, cuando va a la industria, ¿cuántas cuestiones se subdivide? Claro, el maní viene en caja, y en cáscara, que uno le dice en caja, pero viene el maní en cáscara, se separa la cáscara, queda el grano solo, y desde ahí sigue por el grano bueno, sigue para exportación, y todo lo que sea industria que tiene algún defecto o algo, se va a hacer aceite. Y de ahí se le saca el aceite y sale el despeller, que también el despeller va para alimento, porque tiene mucha proteína, 45, 47% de proteína. ¿Qué le aporta esta parte del maní que no se vende para exportación o para el mercado interno? ¿Qué le aporta a la dieta del animal? Proteína. Es como digo, tiene el 45 o el 47% de proteína. Entonces con la cáscara, que es fibra, proteína y energía con el maíz. Entonces ahí ya están las tres partes que le hace falta para una dieta equilibrada. ¿Y en qué momento del ciclo del animal se le da esta dieta? No, ya con el destete se le empieza a empezar a dar. Uno, por ejemplo, yo hago recría campo y después le hago la terminación con alimento, que para mí es la mejor carne que hay, sabrosa y todo, es a campo y terminarla en feedlot. Hasta acá los acompañamos. Un placer, como siempre les digo, acompañarlos en esta mañana ganadera de Chacra Televisión. El equipo ganadero se despide, les mando un gran beso, un gran abrazo y nos reencontramos acá, como siempre, desde las 9 de la mañana. Y si les gusta esta información y quieren mantenerse informados sobre todo lo que sucede en el campo argentino, la ganadería argentina, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo.